A partir de este lunes comienzan a ofertarse en venta en las bolsas de valores locales de Venezuela entre el 5 y el 10% de acciones de varias empresas públicas, como es el caso de CanTV y Movilnet, a inversionistas privados, tras el anuncio de Nicolás Maduro la semana pasada. Para profundizar en este tema tenemos como invitado al economista Daniel Cárdenas. Él es profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Quisiera que nos pusiera un poco en contexto. Los expertos dicen que estos servicios funcionaban mejor antes de la nacionalización. Quisiera que nos explicara un poco y compartiera con nuestra audiencia su opinión. Esto es un avance para mejorar los servicios, que para nadie es un secreto, son de mala calidad en Venezuela. Es un retroceso. ¿Cómo lo ve usted? Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, primero que todo agradecido por, digamos, haberme consultado para este tema. Fíjate, sobre los detalles logísticos de la operación bursátil, digamos, preferiría no opinar porque aún allí hay muy poca información disponible, ¿no? Y bueno, no es mi especialidad este tipo de detalles de la operación bursátil como tal, de la oferta, ¿no? ¿Cómo se va a materializar eso? Lo que sí podría referirme es específicamente sobre lo que me estás preguntando. Según mi entender y de acuerdo a lo que yo conozco del tema, lo que he investigado del tema, en otras condiciones, bajo otras circunstancias y hecho de otra forma, hubiese sido tomado como una excelente noticia o como una buena noticia este anuncio de ofrecer públicamente acciones de empresas, digamos, cuyo dueño es el Estado, pues. Pero considero que en la forma como se estaba haciendo actualmente, no es la forma más adecuada para emitir una señal positiva. Es decir, yo no me uno al grupo de los que ven aquí una señal positiva porque considero que el procedimiento como se está haciendo esto es inadecuado. Es decir, esas empresas, como bien ya tú lo adelantaste, primero están operativamente en el suelo, no están prestando un servicio adecuado. El servicio que se supone que deberían prestar no cumple los estándares mínimos de calidad, pero ni siquiera del cuarto mundo ni del inframundo. Pues aquí se incumplen descaradamente los contratos que ellos tienen con sus usuarios, están en el piso operativamente, tienen un proceso de no inversión y de obsolescencia de mucho tiempo. Tienen una estructura organizativa pesada, donde el personal que maneja esas empresas no tiene las cualificaciones para sacar adelante esas empresas. La capacidad gerencial está muy mermada por los bajos salarios que se pagan allí, y financieramente están también en el piso, pues arrojando pérdidas, financieramente mal. Entonces, no era el momento adecuado para que estas cosas, estas operaciones de salir a ofrecer en el mercado de valores, lo que llaman un IPO de una empresa digamos, cuyo dueño es el Estado, que eso se ha hecho, no es la primera vez que se hace, eso se ha practicado. Hay casos exitosos y fracasados que se pueden ver, pero los casos exitosos partieron primero de hacer un saneamiento inicial de las empresas, recuperar operativamente las empresas, hacer una mínima recuperación operativa de las empresas, reestructurar organizativamente las empresas, y luego finalmente de un proceso de saneamiento y de vuelta a una operatividad mínimamente decente y de un mínimo saneamiento financiero es que se hace el IPO o se sale al mercado. Pero aquí no se está haciendo así. Se está saliendo al mercado con un porcentaje, por cierto, ínfimo, muy pequeño, entre un 5 y un 10%, dicen, ¿no? Sí, entre un 5 y un 10%. Daniel, me llama la atención que Henkel García, quien es director de la firma Econométrica, decía que las compañías requieren inversiones significativas y que el gobierno de Maduro, en este caso, no las estaba haciendo. Él dice que es muy difícil poder
monitorear los mecanismos para supervisar los procedimientos de contabilidad y los reportes de finanzas de estas compañías. Por lo tanto, a su juicio, este dinero, estas inversiones privadas en las firmas estatales serían utilizadas inadecuadamente. Te hago una consulta de acuerdo a tu experiencia como economista. En estas empresas que en su momento a Chávez se le dio por nacionalizar, ¿en otros países funcionan mejor con capital privado o con capital público? ¿Cuál es el estado del escenario ideal? Mira, desde hace mucho tiempo, aproximadamente desde los años 90, principios de los 90, finales de los 80, en el mundo, las economías llamadas emergentes, antes economías en desarrollo, sus gobiernos aprendieron la lección, entre ellos el gobierno de la época de acá, aprendieron la lección de que el Estado no podía ser empresario, que ya las responsabilidades que tiene el Estado de ofrecer una educación pública de calidad, ofrecer una salud pública de calidad y ofrecer seguridad a los ciudadanos son suficientemente complejos como para meterse a empresario. Y que lo mejor era que todas esas empresas públicas, que eran un lastre, porque lo que hacían era aumentar el gasto público vía burocratismo, ¿verdad? Y no prestar eficientemente esos servicios o producir eficientemente esos bienes, debían ser privatizadas, ¿ok? Eso desde finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Por supuesto que en los países latinoamericanos, siempre hay como un vaivén en algunos países, entre ellos Venezuela, siempre ha habido como que, digamos, se han privatizado las empresas y luego el Estado los ha revertido. Pasó en Argentina con YPF, que es la empresa petrolera estatal argentina, Yacimientos Petrolíferos Federales, fue privatizada exitosamente. Es que quizás el caso de privatización con salida en bolsa más exitoso que yo conozca durante el gobierno de Menem, en los 90, y luego, fue revertido en la era Kirchner, fue revertida esa privatización y se volvió a estatizar. Pasó igualito aquí con CanTV y con Movilnet, y también con la siderúrgica, con Sidori, con una gran cantidad de empresas que fueron de nuevo revertidas las privatizaciones. Obviamente que la evidencia en contra de que el Estado tenga ese tipo de actividad y a favor de que el Estado es ineficiente prestando esos servicios es abrumadora. Aquí es evidente el deterioro acelerado que sufrió CanTV como prestadora de servicios telefónicos a los pocos meses de haber sido revertida la privatización, es decir, de haber sido tomada de nuevo por el Estado, fue evidente. Y hemos ido en este proceso de deterioro donde ahorita prácticamente, si tú levantas un teléfono y tienes tono, o si estás recibiendo el servicio de internet de CanTV, debes sentirte bendecido por Dios, porque prácticamente está ocurriendo un milagro. Sí, Daniel, sí. Me pongo en la posición del inversionista. ¿Es rentable para un empresario hacer esas inversiones tan importantes que requieren las empresas del Estado para poder potenciar y ofrecer un servicio de calidad al obtener solo el 5 o el 10% en cuanto a la participación de acciones en esta empresa? Y por el otro lado, el ciudadano común, que es lo que nos interesa, ¿en cuánto tiempo pudiese ver ese cambio en el desempeño de un mejor servicio? A ver, mira, con respecto a la primera pregunta, pues obviamente que no. No, porque tú no vas a invertir en un negocio sobre el cual tú no tienes control sobre el uso de los recursos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí, nadie va a tener, a menos que ocurra una gran irregularidad, no va a haber un solo inversionista particular que tenga seguramente el que compre todo ese 5 o 10% de cada una de esas empresas que se van a listar, que se van a cotizar en bolsa, que se van a hacer públicas, ¿ok? En bolsa. Probablemente en el mejor de los casos haya un inversionista que tenga el control de un 1% quizás a lo sumo, y el resto estará atomizado en otros inversionistas. Entonces, si tú no tienes, ni voz ni voto, no tienes ningún tipo de control sobre el destino de esos recursos, sino que el que va a gestionar esos recursos es el mismo que la quebró, ¿ok?
bueno, me puede jurar ahorita que él se arrepintió, que él cambió, ¿okay? Pero eso es como el cuento de la pareja infiel, ¿no? Bueno, tú es capturado infraganti repetidas veces en el acto de infidelidad y luego, bueno, entra en una posición de arrepentimiento. Y digo, yo cambié, ahora yo soy otro. Entonces, bueno, mira, queda de parte del que está de la parte afectada, que somos todos los venezolanos aquí, los víctimas de la infidelidad, por si lo podemos decir aquí, creer que ese mismo personaje, ese mismo hacedor de política, que prácticamente es el mismo en los últimos 23 años, ahora se arrepintió, cambió, ahora no es corrupto y ahora va a dedicar esos ingresos líquidos a inversión en nuevos equipos para mejorar el servicio. O sea, está bastante difícil, ¿no? O sea que esto pudiese ser una fachada del gobierno en el previo a unas elecciones presidenciales, justificando un mejor servicio para obtener capital. Mira, tampoco yo no puedo sentar aquí y tengo que, bueno, hacer un análisis medianamente, digamos, objetivo y racional, ¿no? Sirviendo como abogado del diablo, yo no niego la posibilidad de que, dado el peso de la evidencia y los asesores económicos que andan alrededor ahorita desde hace un buen tiempo del gobierno, del actual gobierno venezolano, de los actuales gobernantes en Venezuela, que ellos se hayan como que convencido de que el camino que llevaban, bueno, es inviable, es insostenible, por el peso de la evidencia, por un lado, y por el otro lado, porque ya esas empresas son un lastre y ya no les puedes extraer nada, ya más bien lo que significan es un lastre para ellos mismos, pues. Ya le extrajiste todo, ordeñaste toda la vaca, pues ya no queda más nada que dar, y bueno, ahora, dado el peso de la evidencia, bueno, que quieran revertir eso y privatizarlo para ver si mejora la prestación de servicios. Yo lo que creo es que lo están haciendo mal. O sea, no es una buena señal que tú privatices una chatarra. Primero tú debías romper el círculo vicioso, sanear, limpiar las casas, y luego ofrecerla en venta, pues, reestructurarla, hacerla mínimamente operativa, que la gente sintiera la percepción, ¿verdad?, de que, oye, mira, CanTV, Movilnet, Sidor está mejorando, hay una percepción clara de mejora en sus bienes y servicios que ellos producen, un saneamiento organizativo, y ahí, bueno, salir y no con un 5 o 10%. Por ejemplo, YPF, que fue el caso que yo te mencioné, que quizás es el caso paradigmático de una empresa del Estado que fue privatizada vía bolsa de valores, el IPO fue de 45%. Y fue tan exitoso que hubo 3 veces más demanda por esas acciones que la cantidad de acciones que se ofrecieron. Es decir, porque cuando es una empresa de ese tipo que está saneada, oye, la gente sí tiene una percepción clara, pues, y un 45% de las acciones al menos, o un 50% de las acciones para iniciar, sí te da un mensaje de que claramente quieres entregar el control de eso. Y de que claramente quieres compartir, quieres entregar una administración sana de recursos y para qué van dirigidos esos recursos. Entonces, pero aquí no se está haciendo así. Sí, justamente me atrevo a hacerte esta pregunta capciosa porque formalidad en el proceso no hay. Los especialistas dicen que no hay información para una oferta pública, ni el número de acciones, ni el precio, ni el mercado en el que la compañía será listada. Y la Bolsa de Valores de Caracas, aunque anunció en un comunicado que ve la noticia como positiva, decía que no ha recibido toda la información de auditoría que necesita con respecto a las empresas para poder hacer este proceso que requiere de un protocolo en el tiempo. Entonces, bueno, formalidad en el proceso no hay. En el caso tal de que esto se lleve a cabo, ¿estaría preparado el ciudadano común que hasta ahora no paga en su gran mayoría por los servicios públicos para pagar por un servicio de calidad? Es decir, si antes pagaba $10, pudiese pagar $100 en caso tal de que se hagan esas inversiones multimillonarias que se traduzcan en un servicio eficiente. Bueno, fíjate, te adelanto algo. Ya CanTV, por ejemplo, ha ido haciendo incrementos significativos, y cuando digo significativos es de prácticamente cero a cifras importantes para lo que es el salario promedio en Venezuela de su servicios que no presta.
por decirte casos anecdóticos que pululan y son miles, o por no decir decenas de miles. Gente que tiene 7, 8 meses, hasta un año, sin servicio de telefonía fija de CanTV, y le siguen pasando su factura, y entonces ahora tienes la amenaza de que si no pagas, si tienes 2 meses de atraso, te cortan perennemente para siempre el servicio, y no puedes tener más línea telefónica. Entonces hay gente que está pagando, y unas cifras que son ya significativas para lo que es el ingreso del venezolano y para de dónde veníamos, por un servicio que no existe. Entonces, bueno, eso por ahí. Segundo, no estaría el venezolano, el salario promedio en Venezuela, los salarios promedio en distintas mediciones que se han hecho, que uno más o menos prorratea por allí. Hay gente que está haciendo cosas muy buenas. El Observatorio Venezolano de Finanzas, junto con la gente de Cincanova, que está ahí el amigo Omar Zambrano, están haciendo un trabajo buenísimo midiendo los salarios promedios en el sector comercial. Con Industria saca todos los meses sus salarios promedios, sus encuestas de coyuntura, y el salario promedio en Venezuela anda por alrededor de los 130, 140, 150 dólares, digamos, en promedio. O sea, es un promedio, por supuesto. Claro, gracias Daniel por hablarnos con tanta franqueza sobre estos temas que le importan tanto al ciudadano. Por ejemplo, en Venezuela Maduro decía que está explorando nuevos mercados para mejorar los servicios públicos, y hay esa sensación en la gente que esto va a traer un cambio positivo. Ya para finalizar, en una frase, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu recomendación al ciudadano común sobre todo lo que se ha generado en cuanto a esta opinión? Bueno, fíjate que tenga la gente cautela. Sobre todo más me preocupa, no sé si la gente tenga esa percepción mucho. De repente yo estoy sesgado, pero con la gente que yo he hablado, que no son economistas, no tienen una buena percepción de que aquí va a haber un cambio positivo en la prestación de los servicios con esto. Pero sí me preocupa más que vaya gente a comprar acciones de estas empresas, sin tener una educación financiera mínima que les permita saber si la inversión que están haciendo es adecuada o no. Es decir, no hay una valoración de estas empresas, no ha sido pública, no se sabe cuál es el precio de salida y si ese precio es cónsono con el valor. Entonces, bueno, mira, habrá gente que pensará hacer eso como una inversión. Entonces, bueno, yo le aconsejaría cautela y que se informe, que se busque a alguien que lo asesore en eso. No vaya a ser que tenga pérdidas significativas, ¿no? Sí, así es. Gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy y por todos estos consejos que bien vale la pena tomar en cuenta. Era Daniel Cárdenas, él es economista venezolano.